Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un Muy bien. gusto, me alegro, me alegro. Acá tenemos al doctor Marcelo Dorfman, y hoy lo invitamos a Marcelo, a quien yo no conocía, pero como le estaba contando a micrófono cerrado, como se dice antes de empezar a grabar, trato de expandir a aquellas personas que puedo entrevistar, conocer y aprender de ellos en este PLF, y buscando algunos líderes intelectuales judíos de habla hispana. em, Llegué hacia Marcelo y vamos a hablar con él sobre, no sé exactamente qué va a ser la conversación, Marcelo, voy a ser honesto, pero va a tener que ver con sus tareas como director en el Buber, en la Argentina, como director en el Melton, en Israel. Vamos a hablar un poco de la educación judía, de cómo él entiende la educación judía. Ahora nos va a contar un poco más Marcelo, es experto en educación a distancia. Así que bueno, es un poco el panorama de lo que vamos a hablar en la próxima hora, para los que están viendo y escuchando, si les parece interesante o no, para que se queden con nosotros. Pero bueno, vamos a empezar como empezamos siempre, PLF. Queremos saber desde dónde nos habla quien nos habla, ¿no? De dónde vienen sus conocimientos. Así que, Marcelo, si querés contarnos un poco de vos, de tu vida, de tu formación, y luego indagamos en estos temas de la educación judía. Bueno, un gusto, como le dije también, micrófono cerrado, estar con ustedes. Eh, bueno, yo soy argentino, nací en Buenos Aires hace casi 63 años eh, y hice Aliyá en el año 2003. Así que ahora estoy en Israel. En este momento les hablo no desde la Universidad Hebrea, que es lo que se ve en mi trasfondo, sino que hoy estoy trabajando desde casa, pero hoy, digamos, vamos a decir que mi hogar profesional y prácticamente desde que hice Aliyá es la Universidad Hebrea. ¿De dónde vengo? Bueno, tengo una foto por ahí colgada en un corcho que tengo acá en mi oficina, en mi casa, con la portada de una casa vieja en el barrio Paternal en Buenos Aires, que es donde nací, y en donde mis padres en ese momento, como todos los padres, cuando elegían la escuela del barrio. También para el primario y también para el secundario. En ese momento la escuela del barrio era Herzliya. Ahí crecí, me crié, me hice sionista, conocí a mi actual esposa. Eh, de ahí salté a lo que fue la Miclalá, el profesorado de formación docente. En ese momento la Miclalá Yazar, que hoy ya no existe, que estaba bajo la supervisión de la Universidad de Tel Aviv, y prácticamente al mismo tiempo estudié Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. Hice las dos carreras en paralelo. Mi vida, digamos, en Argentina, como la de tantos otros judíos argentinos, fue una especie de gran paralelo entre integrarse a la sociedad, y entonces yo iba a la escuela del Estado por la mañana y después iba al Shule por la tarde, lo mismo en la secundaria, no como ahora y no como la escuela que dirigí, el Martín Buber, que es una escuela integral, también en primaria y también en secundaria. Fui a la universidad y en paralelo hacía la Miclalá, y entonces me recibí de Moré, de escuela primaria, en Moré de escuela secundaria. Teníamos en ese momento las dos etapas, la Shlavá y Shlavbet, y después de 2 años me recibí de licenciado en educación. Entonces después hice el profesorado en educación, y cuando se abrió la maestría, unos años después, hice la maestría en educación en la universidad. A todo esto el país pasó de la dictadura de la Junta, pasó, bueno, el país a todo esto pasó muchas cosas, pero digamos que en mi formación pesó el hecho de que la universidad la hice prácticamente todo, salvo el último año bajo la dictadura militar, y la maestría la hice ya en democracia. La diferencia fue el día y la noche, digamos, en la calidad de los profesores y en todo. En la maestría tuve o sea,
Ahora, antes de, mientras estaba haciendo el título todavía, mientras estaba en la Miclalá, tuve la suerte, cuento grande, de haber entrado al Martin Buber, esto fue en el año 80, y haber conocido ahí a Jaya Rubin, que fue mi gran maestra y mi gran, digamos, mentora en lo profesional. Y hasta hoy en día, digamos, que vez que voy a Argentina la visito y sigue siendo la misma persona brillante que conocí en ese momento. Y en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría, conocí a la que fue mi gran mentora académica, que fue la doctora Edith Lewin, Zichronal Ebrajá. Ella falleció hace unos años, y ella era la directora de la maestría, era una de las expertas más importantes en didáctica, digamos, en el país, y aparte su especialidad era educación a distancia. Ella tutorió mi investigación en la maestría, que no tuvo que ver con educación a distancia, sino con la enseñanza del hebreo. Y después, cuando terminé la maestría, ella me llevó a trabajar con ella en un proyecto de la UBA, entonces mi doble vida seguía, o sea, doble vida en el sentido metafórico. Por un lado trabajaba en Buber, por otro lado trabajaba en la Universidad de Buenos Aires en este proyecto, en donde aprendí como la vieja relación entre el artesano y el aprendiz. Ahí aprendí lo que es trabajar desde la pedagogía en educación a distancia, digamos. Aprendí lo que sería, lo que se llama el Aleph Bet, el ABC de ese trabajo. Y bueno, en el 2001, o sea, en todos estos años, la idea de Aliá a Israel siempre estuvo candente. En el 84 íbamos a hacer Aliá, después estuvimos juntos con mi señora en Israel, volvimos. Y bueno, como tantos otros que finalmente hicieron Aliá y otros que no hicieron Aliá, la idea estuvo, algunos nos animamos, otros no, por distintos motivos. El 2001 fue quizás uno de los estímulos sionistas más grandes que hubo en Argentina, y que a muchos de nosotros nos impulsó a volver a preguntarnos dónde estamos y qué queremos en la vida. Y ahí consideramos que era el momento, por muchas cuestiones que nos vienen al caso, con lo cual, llegando a Israel, yo estuve, digamos, llegué a Israel con una beca de Mandel, con lo que era el programa de Amitei Yerushalayim, de Jerusalem Israel Fellowships, o Jerusalem Fellowship, que es un programa que ya no está, pero que era un programa de 2 años que estaba destinado a educadores judíos en las diásporas, que le daban una beca muy generosa, con la condición de que estén 2 años en Israel y vuelvan a su comunidad o a alguna comunidad. Yo me postulé, pero les dije que mi idea no era volver, pero sí seguir trabajando a distancia para la comunidad. Firmé un contrato por 5 años, esto fue en el 2003. O sea, firmé un contrato que después del 2005, 5 años más iba a seguir trabajando, pero el destino hizo, y también mi vocación, que hasta hoy sigo trabajando para las diásporas, con lo cual el contrato ya se cumplió 3 veces. Y tuve estos 2 años en donde me pagaban por estudiar, que no es poca cosa. Fue una excelente manera de absorberme en la sociedad. Y ahí decidí en Israel que la educación a distancia me iba a ayudar a juntar estos dos mundos. Y entonces tuve la suerte de entrar en Melton, donde estoy ahora, la Universidad Hebrea. El Centro Melton es el centro académico de educación judía. Ahí es donde Yossi Goldstein, que en ese momento estaba en la Sochnut y que tenía un proyecto grande en el Centro Melton, me trajo a trabajar y empecé a trabajar ahí en proyectos de educación a distancia y capacitación para, digamos, educadores judíos en las diásporas.
desde que ya desde el primer momento tuvimos un proyecto con Argentina, con Melamed, y en paralelo un proyecto con la Universidad Hebraica en México. Y ahí, en Melton, generamos cursos de capacitación a distancia con el modelo que yo aprendí en Argentina con Edith Litwin. Y yo creo que fuimos el primer centro académico en la universidad que empezó a trabajar a distancia de esta manera, era sincrónico. Fue mucho antes del corona, estoy hablando del 2006, 2007. Fuimos el primer centro académico en la Universidad Hebrea que utilizó la plataforma Moodle, que hoy, digamos, uno dice Moodle y todos saben de qué se trata. La mayoría, como decir Zoom, digamos. Y bueno, y unos años después, 10 años, en el 14, el Centro Melton había presentado un proyecto en la universidad para armar un proyecto, una maestría a distancia, parte acá, parte allá, bueno, algo que en ese momento el director había generado, en parte también como iniciativa y propuesta mía, que eso es lo que hacía el Melton, digamos, ya varios años, y eso se aprobó. Y entonces empezamos ahí a desarrollar cursos con videos, digamos, más interactivos, digamos, y más tecnológicamente más avanzados, y también con cuestiones pedagógicas que yo había llevado, y bueno, y levantamos todo este proyecto. Hoy por hoy, digamos, después de casi, digamos, estamos en la 8ª cohorte del programa de maestría a distancia semipresencial, porque viene en Israel. Estamos en la 8ª cohorte del programa en inglés y estamos en la 3ª cohorte del programa en español. Y todo esto a mí me llena de satisfacción. Es una maestría en educación judía. Es una maestría en educación judía, exactamente. O sea, somos la primera y por el momento la única, no solamente maestría, fuimos el primer programa internacional a distancia de todo el Estado de Israel. Después yo entiendo que el año pasado se creó uno más. Israel, con todo lo avanzado que está tecnológicamente muchas cosas, en educación a distancia no entró todavía bien. Ahora hay mucha plata del ministerio, pero las universidades lo usan para hacer los MOOCs, cursos masivos, y todo eso, que yo personalmente no me interesa entrar en eso. Pero sí, somos el primero y el único programa en la Universidad Hebrea en inglés, es educación judía, o sea, es educación con especialización en educación judía. Nosotros somos parte de la School of Education, que es la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea. En la Escuela de Educación hay 4 carreras, creo que 4 carreras, nosotros somos una de las carreras. También hace 3 años atrás, cuando empezamos con el español, el Malag, o sea, el Consejo de Educación Universitario Israelí, reconoció este programa y como primer programa internacional en un idioma que no es inglés. O sea, no hay programas internacionales que no sean en inglés y ahora uno en español, o por lo menos hasta hace 3 años. Y damos el título académico, o sea, la gente estudia con nosotros 2 años y estudia mucho. O sea, es un programa demandante, se estudia bastante. Viene 2 semanas a Israel y obtiene un MA de la Universidad Hebrea, el mismo MA que los estudiantes con los cuales me cruzo en el pasillo obtienen. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. Así que creo que hicimos algo bueno. Yo personalmente logré esta integración de decir, bueno, ahora integro lo que 40 años de mi vida fue una especie de doble vida en una sola vida, es decir, bueno, toda la pedagogía y todo lo que sé, yo lo aplico ahora directamente a un proyecto de educación judía, y ya no tengo que trabajar en 2 lugares, trabajo en la Universidad Hebrea. Y bueno, la Universidad Hebrea se convirtió en lo que es mi actual casa profesional.
Y, ¿qué te puedo decir? Es realmente, Estás realizado, se te escucha realizado. viste, cuando, no sé, bueno, vos sos, creo que una generación más joven que yo, y creo que, o más, No sé, pero, ¿cuánto vos tenés? 40, 30, una cosa así. 33. Y bueno, ¿viste? Entre 30 y 40. Eh, pero sí, en nuestra época, la frase, el chiste del día, entre adolescentes era, che, ¿vos estás realizado o no estás realizado? O sea, hace mucho que no escucho eso. Pero de alguna manera sí, puedo decir que, digamos, en mi caso, hacer Aliá, que es es un paso muy complejo y muy traumático, y te separar de tu familia, o sea, está muy, o sea, venís sin tus padres, en mi caso, padres, hermanos, todos que quedaron en Argentina, y es por un lado es un dolor y es un desarraigo muy grande, y por el otro lado, vos podés, o yo en mi caso, digamos, además de que acá mi familia creció, y que está todo bien, y que de todo, a nivel profesional sí, realmente eso es poder integrar esto, ¿no? Más allá de que acá en la Universidad Hebrea también terminé mi doctorado, con lo cual se puede decir que mis estudios superiores son de acá de Israel. Marcelo, me gustaría, ahora tenemos este pantallazo de tu propia Sí, sí, no, vida hablemos ya. personal, pero creo que necesario para mí, para poder repreguntar, para poder indagar más, y también Seguro. para todos los que están viendo y escuchando, que me parece interesante esas experiencias de vida y alguien que vivió todos esos momentos, ¿no? Y la primera pregunta que te hago también como profesional en la educación, pero también como haberlo vivido, hay un famoso concepto en la tradición judía que es Yeridat Adorot, ¿no? La caída de las generaciones. Como siempre en la tradición judía hablamos que la generación pasada, o por lo menos una tendencia dentro de la filosofía judía, que la generación pasada siempre fue más elevada, espiritual o intelectualmente, que nuestra generación. Y muchas veces cuando escuchamos a la Mijlalá, el Mahom Leaksharat Amorim y todo el aparato y la red escolar judía de la Argentina de la década del 60, del 70, una de la cual vos fuiste estudiante de eso, como una época excelsa del nivel de hebreo, del nivel de Tanaj, del nivel de literatura judía, el nivel de conocimiento, y, y hoy uno puede ver una declinación al respecto, o por lo menos de una perspectiva así, vulgar, popular, vox populi. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Ves una Yeridat Adorot? ¿Ves una caída en la calidad educativa y judaica? ¿No? Esa es la primera pregunta y después tengo más que me fui anotando mientras te escuchaba. Ya, es una buena pregunta. Eh, Mira, no hay ninguna duda que en determinadas cuestiones la educación judía hoy perdió con él. Yo estudiaba 20 horas semanales, tanto en el primario como en el secundario, estudiaba 20 horas semanales de escuela en hibrid, digamos. Cuando terminé la Miklalá, cuando terminé el secundario, tenía 17 años, llegué a Israel por primera vez en lo que fue en ese momento en mi Taput, que eran 2 meses de voluntario en un kibutz, y nosotros nos enorgullecíamos de que la gente nos preguntaba de dónde sabíamos este hibrid. Hoy en día, un chico de 17, 18 años de Argentina, ponele, y de América Latina en general, pero de Argentina llega a Israel con 17, 18 años, y en general no tiene ese nivel de hibrid. O sea que sí, perdimos sin duda calidad y cantidad de contenido público. Ahora, decir que la calidad de la educación judía o de la educación bajó, no sé. Hoy hay escuelas de muy alto nivel, en general. Digamos, y no voy a nombrar, pero en general escuelas judías en Argentina y en América Latina son escuelas judías muy comprometidas, no
no quiere decir comprometidas, muy valoradas, con muy buen nivel pedagógico y con muy buena formación de sus alumnos. ¿Me preguntás si saben tanto Tanaj como sabíamos nosotros? Posiblemente no. ¿Me preguntás si saben tanto Ibrit o tanta historia judía como sabíamos nosotros? Posiblemente no. Ahora, ¿me preguntás si tienen capacidad de aprender? Yo te digo, lo más probable es que sí. Me preguntás si tienen acceso a diferentes conocimientos de lo que teníamos nosotros, sin duda sí. O sea, hoy el conocimiento como corpus de conocimiento está infinitamente años luz, mucho más disponible de lo que teníamos nosotros. Está bien, yo tenía la enciclopedia Barça, ponele. Y hoy los pibes tienen, no te tengo que decir lo que tienen. Posibilidad de contacto con todo tipo de contenidos en Israel, judaico, con PLF y con, digamos, lo que vos se te ocurra en los idiomas que se te ocurren, sí. Hoy tienen mucho más que teníamos nosotros. Conciencia, digamos, hoy un chico de 15, 16 años no está cerrado ni al barrio, ni a la escuela, ni siquiera a su país. O sea, los chicos hoy son lo que en algún momento se dijo ciudadanos del mundo. O sea, los chicos hoy, así como te compran en Amazon no sé, en AliExpress, también entran a todo tipo de... o sea, yo tengo un sobrino, ponele, que está estudiando en la universidad en Argentina y el pibe dijo, me voy a venir 3 meses a Israel, al Mahon Bateman, donde estuvo hace 3 años atrás con la escuela, lo mandó a un campamento de ciencias, y el pibe se mandó, habló con 2 científicos a través de uno, y yo qué sé, haciendo una pasantía, lo arregló todo solo. Vos me decís, yo a los 20 años estaba en la universidad, me había ocurrido ir a estudiar a algún país del extranjero, y aparte yo en ese momento tenía inglés para estudiar en el extranjero, tenía algún idioma, porque ni siquiera el hebreo me daba para estudiar acá en Israel. Entonces, cuando uno habla de calidad, tenés que pensar en una foto más grande, y no solamente en, bueno, si conoce más Prakim del Tanaj, conoce menos Prakim del Tanaj, sino que las posibilidades que tiene. Que las instituciones tienen que fortalecer su educación judía, sin duda. Yo trabajo para eso. O sea, ese es el sueldo que cobro todos los meses, ¿ok? Y esa es, de alguna manera, la razón de mi vida profesional. Que los profesores tienen que tener una formación profunda, sin duda, pero Eh, súper profunda, es lo que pienso. ¿Pero para qué? Para que mañana ayudar a los pibes, o sea, por suerte tenemos un país, Israel, que es un país que realmente es ejemplo. Yo no voy a entrar en Kimichion de Torah, o sea, yo no estoy, no quiero fortalecer esa idea mesiánica de que somos luz de los pueblos. No, no estoy en esa línea. Pero sin duda es un país que tiene mucho para dar, mucho para ofrecer en todos los campos, en todos los campos. Y yo quisiera, hoy, no quisiera que todo el mundo haga aliá. En el fondo todos queremos que todos hagan aliá, tarea. No, no es real, no es posible, y además no es para todos. Pero sí quisiera que todos tomen este país como referencia. Acá, este es el pueblo, el único lugar donde el pueblo judío es soberano y crea, y el lugar no es el único, pero es el lugar donde la cultura judía está en permanente creación. Cuando digo cultura, digo tanto, digamos, todo lo que sea la cultura religiosa y la Parshanut y el Talmud y todo, y el Dolei Ador, los grandes, las generaciones, todo, creo que están acá.
pero además las ciencias y la cultura y la literatura y el teatro y la danza y ciertos deportes, o sea, hay mucho para ver acá. Entonces yo digo, mi sobrino, que lo vuelvo a usar como ejemplo, a mí me alegra y yo quisiera que todos los sobrinos, el día que quieran ver algún lugar para ir a estudiar y hacer su posgrado, vengan, piensen primero en Israel. No está todo acá, pero piensen primero acá. Si no está acá, vayan a otro lado. Pero, y entonces para eso hay que tener un lugar, una institución judía que forme, y que estreche los vínculos y que fortalezca, digamos, y genere intercambios. Y que, ¿entendés? O sea, en este sentido creo que la pregunta de todo pasado fue mejor es una pregunta nostálgica y medio depresiva. ¿Ok? Porque claro, yo era chico, jugaba la pelota en la calle, me encantaba, pero bueno, ahora los chicos hacen otras cosas. Mm. ¿Entendés? Sí, Siguiendo en eso, que vos lo viste como modelo, ¿no? Y no hablo de lo nostálgico, sino lo hablo con un experto en la educación, para preguntarnos si, porque hay una tendencia de que siempre las nuevas tecnologías ayudan más al conocimiento, y quizás pueda haber herramientas del pasado que en algún momento nos demos cuenta que haya que dar una vuelta de tuerca a lo que se solía hacer, que al final terminaba siendo más productivo, mejor, más sólido en la educación, ¿no? Y este paso de el shule, la escuela pública a la mañana, como lo decías, y después la escuela judía por la tarde, ya sea en yiddish o en hebreo, lo que fuese en su momento, versus la escuela integral, que el Buber, quizás fue el Buber Tarbut en la Argentina, fueron de los primeros ejemplos, ¿no? También como producto del antisemitismo y demás, o de un movimiento de clase. Eh, como experto en educación y también como haber vivido los dos modelos, como director en el Buber, pero haber participado en un shule, los pros y los contras de cada uno, ¿existe en algún lugar del mundo donde se haya vuelto al modelo judío, vamos a una escuela pública a la mañana y a la tarde a una educación judía? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? mira, cada modelo tiene un pro y un contra. Yo, eh, sin duda que de punto de vista, o sea, sin duda, yo considero que desde el punto de vista educativo, el modelo de escuela integral es un modelo, a mi gusto, es más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una escuela integral, vos al chico lo ves de manera integral. O sea, vos ves lo que le pasa en la clase de matemática y ves lo que le pasa en la clase de hebreo. Eh, digamos, el psicólogo Howard Gardner, hace ya por lo menos 30 años, escribió, digamos, su primer trabajo sobre las inteligencias múltiples. O sea, nosotros no tenemos una sola inteligencia. No tenemos, él habló de 7 inteligencias. O sea, alguien puede ser, y esto es algo que intuitivamente lo sabíamos, alguien puede ser muy bueno en matemática y muy flojo en humanidades o viceversa. O puede ser digamos, puede ser un prodigio en artes, pero en química sos un queso. O sea, estas cosas que intuitivamente lo sabíamos, y la maestra, mi maestro de séptimo grado se lo decía a mi mamá, él lo fundamentó, lo investigó, lo conceptualizó, y a partir de esto, digamos, trae una idea de decir, bueno, la persona no es una sola, la persona es una sola, pero no es lo mismo para cada cosa. Con lo cual, cuando yo tengo un chico todo el día, educativamente lo sigo, y sé, digamos, en dónde ayudarlo más, en dónde estimularlo para que descolle y en dónde ayudarlo para que avance, ¿entendés? Cosa que cuando son dos escuelas, vos seguís manteniendo esa cosa que yo medio decía metafóricamente, doble personalidad. Por otro lado, yo me acuerdo que cuando yo era alumno, eh, y claro, iba a la mañana a una escuela, a la tarde a otra, prácticamente, sí. Eh, en- eh, Creo que cuando yo estaba en segundo grado pasó la escuela a ser integral, o sea, primer grado todavía no, o en alguno de esos grados, pero no importa. Pero muchas veces la sensación que teníamos nosotros, o sea, no, pero perdóname,
hasta sexto grado teníamos nuestro propio grado. Teníamos el grado complementario. Entonces estaba, ponele, sexto A, sexto B eran integrales y había un complementario sexto C. Ahora se ve que de sexto a séptimo hubo deserción y nuestro sexto C se quedó chiquito y nos dividieron entre séptimo A y séptimo B. Entonces, fue la primera vez que yo llegaba al grado a la tarde y ellos, y digamos, llegábamos algunos al grado y todos estaban desde la mañana. Entonces la sensación que teníamos era, llegamos a la mitad de la película. O sea, habían pasado cosas que nosotros no sabíamos. O sea que para el chico también puede ser complicado. Ahora, por otro lado, esto de estar en la escuela de la mañana y de la tarde te da más roce. O sea, vos estás en contacto con gente, no son todos como vos, no son todos judíos. En general, en la escuela tenés más o menos un corte, judíos, clase media, más o menos todos del mismo origen, todos los mismos gustos, o todos o muchos, no importa, hay como un tono. Que la escuela pública siempre, ¿viste?, es otro tipo de gente, que va, por lo menos mi experiencia en Argentina hace X años atrás. Entonces muchos decían, bueno, pero cuando estos chicos salen a la universidad, recién salieron de los integral, salen a la universidad, salen del cascarón, pero hasta eso hoy en día yo creo que con toda la apertura que hay, las redes sociales, y los pibes de todas maneras ya en el secundario empiezan a ir a boliches y todo, porque yo cuando, digamos, en mi adolescencia, donde iba a bailar hebraica, maccabi, iba a las instituciones judías, salía de un shul y entraba en otro, digamos. Pero hoy por hoy los chicos ya no van ni a Hebraica Maccabi, van a los boliches, o sea que ya el roce lo tienen. Con lo cual, que la educación sea integral para mí sigue siendo positiva. No conozco otros modelos, o sea, sé que otros países de América Latina, por ejemplo, Perú, Colombia, son escuelas integrales y eso les permite sobrevivir. Porque escuelas en Colombia, de Salida Moreno, que hablamos, digamos, que también estuvo entrevistado, países como Perú o como Ecuador, son escuelas judías en donde, dada que la población es pequeña, la mayoría de los alumnos son no judíos. O sea, se da una situación en donde tanto en Barranquilla como en Bogotá, en Cali, en Lima. En Panamá también, creo, sí, creo que en ¿eh? Panamá también tiene un caso similar. Panamá debe tener debe tener parecido. Entonces, lo que pasa es que la gente va a las escuelas judías, o sea, los no judíos, ¿por qué van a escuelas judías? Por lo que te decía antes, porque es una escuela de calidad, porque tiene buena matemática, buena preparación, y aceptan la parte judaica. Ort, por ejemplo, en Argentina, no es mayoría no judía. O sea, ellos dicen que tienen un tercio de no judíos. Y ese tercio va a la ORT, no porque es escuela judía, porque es escuela, digamos, que tiene Bueno, su casi como una prestigio. inversión en la historia donde, no sé, a comienzos, fines del siglo XIX, quizás en algunos países árabes o a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos o en América Latina, judíos de clase media alta, mandaban a sus hijos a escuelas católicas o escuelas de Claro, denominación cristiana por su calidad académica y ahora hay casi como un cambio, ¿no?, de rumbo en ese bueno, sentido. un cambio depende en dónde, porque en Argentina, por ejemplo, tenés una franja, en Argentina, también en Brasil, me parece, eh, No, pero tenés por lo una menos lo que franja, me refiero, sigue habiendo judíos que mandan a sus hijos a escuelas de claro, excelencia al San George o las famosas, exactamente, pero como primeras en la historia en la cual hay una escuela de denominación judía, ya sea exacto. Sí, con presencia de X porcentaje del no judío, que también es una primera experiencia en nuestra historia. por supuesto, por supuesto. Y entonces, esas escuelas sobreviven gracias a que, o sea, si fueran complementarias no sobrevivirían porque no tendrían masa crítica, a menos que sobrevivirían solamente. eh, eh, ¿Está bien así iluminado o Sí, crees perfecto, que perfecto, se te ve perfecto. ok? Sobrevivirían solamente si hay un benefactor atrás que paga, digamos, pero para que la escuela sea medianamente viable económicamente y pedagógicamente, reciben digamos, población no judía y me parece una buena solución.
Digamos, no puede ser de otra manera. Creo que este modelo de la Yule o el Yule, que también en la Argentina, depende de dónde estás, en cada provincia. ¿Qué? Sí, ahora en Argentina, las provincias no sé cómo está funcionando En la exactamente. provincia, por ejemplo, yo conozco, no sé, ya sea en Posadas, ya sea en Sí, Corrientes o en el Chaco y demás, en comunidades pequeñas, todavía tienen eh, este modelo de educación o pública o privada por la mañana y luego por la tarde o todos los días de la semana o sí, puede algunos, es el ser. Ok. concepto complementario Pero porque son comunidades que no han generado una propuesta, por diversos motivos, que no han generado una escuela fuerte. Ponele, vos tenés Tucumán, Córdoba, Rosario, que son escuelas que se sostienen porque, digamos, también tienen, por ahora tienen población judía que la sostiene, no sé cómo están, digamos, si están recibiendo o no recibiendo, pero, digamos, tienen como mucho trabajo y mucha inversión pedagógica también en la parte no judía. Eh, sí, y, pero creo, mira, la educación judía en la diáspora tiene que buscar diferentes modelos de enseñanza y los busca todo el tiempo. O sea, me acuerdo que en mi época fue el gran paso de los 90, se abrieron escuelas judías y en hebreo. O sea, se abrió... el Arrinfern, por ejemplo, yo soy esa- producto, creo que no, la primera camada, que creo que hasta tercer grado teníamos hebreo, y mis padres sí, fueron parte de la comisión directiva exacto. En que Argentina era definieron la como Renfer, padres, y ¿sabes qué? A ver, lo digo sinceramente, yo cuando comencé los estudios rabínicos, ¿no? Fue un problema no tener esa formación hebrea, que yo tenga que a los 17, 18 años absorber un hebreo que no lo tuve cuando tenía los 8 o 9 años, que solamente salía al Aleph Bet, pero por el otro lado tengo un inglés que me permite ser rabino en Nueva York o ser rabino ahora en Miami, que seguramente en otro momento no lo tenía, digamos, y eso es de no, vuelta, es la brajá y la clalá en la misma decisión. pero que fíjate que además de lo que vos decís, y yo, digamos, yo vengo de la generación del hebreo, ¿ok? Y el Uber también en su momento, siendo yo director, bajamos la cantidad de hebreo y todo, aunque no quisimos renunciar, y no se renunció hasta hoy en día, pero también aceptamos la situación de que escuelas como Arlenfeno, en su momento también Aleph, que ahora es Bet, creo que se llama, o sigue siendo Aleph, bueno, No, es Betty y será Gimel en un futuro. sí, por ahora es Bet. Entonces, esas escuelas se abrieron y representaron una opción para familias que querían una muy buena formación, que querían judaísmo y no querían hebreo. O sea, no es que no querían hebreo, pero querían mucho inglés. Entonces, en definitiva, vos eras director y tenías que elegir, porque no podés... porque además también esa misma familia no querían que los chicos estén hasta las 4 de la tarde en la escuela, o sea, querían también más contenido en inglés y también que los pibes estén menos tiempo. Yo estaba hasta las 5 en la escuela. Entonces, o sea, se dio toda esa situación. Entonces, también esas escuelas, que no solamente fue en Israel, también no en Argentina, también en Brasil surgió la escuela Beit Yaakov, y creo que en México también hay una escuela que está en ese modelo y en Chile no. O sea, eh, son nuevos modelos que se gestan porque las necesidades cambian y porque hay público que dice, bueno, ahora yo no quiero esto, ahora quiero esto otro. ¿Entendés? En Brasil, por ejemplo, se generó un modelo que se llamó Aula, no me acuerdo qué, te estoy hablando hace varios años todavía, que escuelas no judías tenían una X cantidad de horas de enseñanza judaica para chicos judíos dentro de la escuela. Entonces, yo me acuerdo que había egresados de Melton, no de nuestro programa, pero de Melton, que estaban en Brasil y habían empezado con ese job, digamos, que fue un emprendimiento y que empezó a funcionar un montón. Y que, entonces, eso que era, ellos decían, bueno, muchos judíos se van a escuela privada y se escapan, o sea, no es que se escapan, pero eligen la escuela privada no judía, laica, digamos, en lugar de, bueno, vamos a darle judaísmo allá, mejor que tengan eso que no tengan nada. Sí, a ver, yo
también en la Argentina fui rabino en Nordelta y está el Northland, también que es uno de los colegios clásicos Claro, ingleses ahí, que tanto en Olivos como en la sede de Nordelta tenían un Judaica Kids, algo muy, de vuelta, muy, muy básico, muy elemental y demás, pero bueno, también daba una respuesta cuando no había un exacto. colegio Entonces, integral, no sé, quizás ahora la ORT está yendo para allá, ¿qué va a pasar? Pero, Marcelo, te hago una, sí, sí, otra pregunta más que tengo, que tiene que ver con la Aksharata Morim, con la preparación para los Morim, o los directores, sí, o los sí. coordinadores. En esas épocas, de vuelta, no quiero volver a la nostalgia y demás, No, pero realmente era una época donde el hebreo, el conocimiento era muy superior a lo que hoy existe, abrumadoramente, ¿no? Eh, ¿Dónde surgen los Morim, digamos, para los que están viendo y escuchando, dónde surgen hoy los Morim para la red escolar judía en la Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en México, Perú, digamos, que es tu metí? mira, ¿De dónde nosotros, surgen hoy? mira, nosotros tenemos la concepción de que hay tres círculos de formación docente. El primero de ellos es lo que se llama el profesorado, o sea, el tipo que estudia y se recibe de Moreno. ¿Dónde hay eso? Bueno, Argentina digamos, Argentina tiene instituciones, o sea, hoy la Miclalá está funcionando nuevamente, el seminario rabínico yo sé que forma Morim, y tenés círculos religiosos también, que yo creo que hasta hace poco creo que Talpioto y Jala Torá tenían su escuela de formación en Córdoba, o sea, hay lugares donde se forman Morim. Me preguntás en otros países, no sé. O sea, te puedo decir que Brasil no tiene profesorado, como los sistemas grandes. México sí tiene la Universidad Hebraica. Ellos sí forman Morim. Brasil cada tanto hace programas de formación. Y si no, digamos, ¿de dónde vienen los Morim? Bueno, algunos de Argentina, otros gente que estudia en universidades de pedagogía, les dan formación judaica, Madrid Hinton, digamos, cada comunidad busca hacer, es complicado porque vos tenés una comunidad que tiene 3 escuelas en total. ¿Cómo vas a, de dónde sacarlo? O sea, ¿cómo armás un instituto para ello? No hay posibilidad. Eso fue un poco la idea nuestra, es decir, bueno, a distancia resolver ese tipo de problemas. El segundo círculo es que vos tenés a los Morim, le das lo que se llama la formación permanente, y está muy bien, digamos, capacitación. Entonces, eso en general hay. Argentina tiene hoy por hoy el Badajino, que es un gran productor de Ishtalmuyot, en su momento lo fue Bamá, ahora Bamá menos. Cada lugar tiene, digamos, organiza capacitaciones, eso es más fácil para hacer. Yo considero que en tercer lugar es la formación de los líderes, la formación de la dirección, de los coordinadores. El nivel más alto que lo pongo modestamente por el momento en nuestro lugar, que es el de la universidad. O sea, nosotros nos queremos instalar, y de hecho nos estamos instalando, en el gran mundo de la formación judaica, no para formar el moré que va a entrar a la quita mañana y que no tiene formación, porque eso no lo podemos hacer, pero sí para formar ese coordinador que le va a dar apoyo al moré, que va a sostener a todos los morim y que va a llevar adelante, o para el moré que ya tienes 2, 3, 4, 5 años de formación. Y cuando digo moré, digo al Madrid, digo, digamos, educación formal y no formal, y que quiere dar un paso adelante en su carrera. O sea, así como yo en su momento, en el año 91, que era licenciado en educación y era moré, apareció la maestría y dije, me dijeron, ¿para qué hacer la maestría? Le digo, quiero una línea más en mi currículum. Quiero una formación más en mi carrera, quiero profesionalizar. Entonces, eso es lo que yo creo que estamos tratando de hacer, que completar este círculo, ¿entendés? Y si viene un director que ya vino, que hablaba con un coordinador de una escuela muy grande, y me decía, pero Marcelo, ¿cómo querés que piense en la maestría si para el año que viene me faltan morir en las quitot? Le digo, mira, vos vas a conseguir morir. Lo que necesitas es gente que te sostenga esos morim y que los oriente y que fortalezcan a tu equipo.
porque al final no es que vas a dejar a la pito sin morir, pero uno a veces, digamos, se choca con el árbol y no ve el bosque. Mm. El bosque es decir, mira, mi director general, hablaba con un dirigente en Argentina, me dice, mira, mi director general ya está llegando a los 60. Entonces yo ya tengo que pensar, cuando él se retire, porque ya a los 60 en Argentina un docente se puede retirar, no quiere decir que lo va a hacer, pero yo a partir de ese momento, si él se retira, ¿a quién pongo en su lugar? Y si vos te quedás sin un moré, con todo el respeto a los morenos, yo fui moré también muchos años, la escuela sigue. Si te quedás sin un director, que es una figura, que es la escuela también sigue, pero los problemas que se generan son mayores. Entonces, yo veo de esa manera la formación. Ahora, ¿cómo vos asegurás formación para todos? Y yo creo que ahí la educación a distancia es un componente muy importante. Porque nosotros, digamos, y nosotros no somos los dueños de la educación a distancia, ¿ok? O sea, muchos lugares hacen y hacen bien y lo pueden hacer mejor aún. Pero vos tenés comunidades pequeñas, y no solamente en Argentina o en América Latina, en Estados Unidos también tenés comunidades pequeñas alejadas, en donde el problema de la formación es acuciante. Y si no les ofreces, hoy, si les ofreces algo virtual, les resolvés buena parte del problema. Después, lógicamente, en un programa como el mío, venir a Israel es obligación, porque yo quiero que un profesor esté, aunque sea 2 semanas. Cuando empezamos éramos más pretenciosos, ahora digamos, nos conformamos con 2 semanas. Yo quisiera que venga un año, digamos, yo quisiera que todo judío esté un año acá, y lo digo en serio, y que vea cómo es Pesaj en Israel, cómo es Yom Ha'atzmaut en Israel y cómo es Yom Kippur en Israel. Que lo viva, no que vean en un videito de TikTok, ¿ok? Sino que lo viva, que esté acá, en la calle, y que escuche la sirena en Yom HaZikaron, y que vaya al supermercado en Tu Bishvat y vea, digamos, las ofertas de Tu Bishvat. Yo quiero que pase todo esto, pero como sé que no va a pasar con todo, por lo menos quiero que alguien que se forma en educación venga acá y tenga el contacto y tenga como el gustito de estar. Y después quisiera que cada moré, cada 5 años venga a Israel. Eso sería como un sueño, decir, bueno, vení a Israel, mirá qué pasa, habla un poco hebreo con israelíes, recorre las calles, vení a una institución, vení a la universidad o a una mezclalá, hay muchos lugares buenos acá. Eso debería ser, digamos, las comunidades, los filántropos, así como se generó este proyecto Taglit, que es extraordinario, y ahí donde gente de mucho dinero puso plata, porque dijeron, bueno, el derecho, el birthright, el derecho de nacer judío, te hace que venís a Israel. Yo digamos, tendríamos que pensar en un programa que se llama, no sé cómo, Education o algo así, que es el derecho de ser educador. Sos educador judío, vení cada tanto a Israel. Y te quiero decir algo más. Yo creo que educador judío no es solamente educador del área judaica. Yo creo que educador judío es todo educador que está en una institución judía. El profesor de matemática, o la profesora de inglés, o el profesor de ciencias que trabaja en una escuela judía, también tiene que tener una formación, no tiene. También es deseable. O sea, nosotros invitamos, y tengo en la maestría gente de área no judaica, de escuela judía, porque en definitiva vos sos profesor de matemáticas, pero estás en el BUGA, o estás en el Scholem, o estás en el Weizmann de Chile. O sea, tu escuela, la razón de ser de tu escuela que es judía. O sea, tenés que saber dónde estás, y si sos parte del staff directivo, tenés que poder discutir y intercambiar y contribuir a lo que es la visión de la educación judía. Te hago preguntas así ahora más al rey lejano, ¿no? Digamos, como un Claro. ping-pong más rápido para ir. ¿Hay algún límite en la educación a distancia? Digamos, yo sé que me estoy metiendo con tu métier, con tu tema. ¿Hay algún lugar donde decís,
incluso aunque sea el lugar en lo que vivo y lo que me dedico y demás, donde lo físico, el contacto, panim, el estar sentado frente a frente con un libro, no puede reemplazar o puede reemplazar casi y si no todo. Mira, no hay nada como la educación presencial, no hay nada como el contacto. Vamos a preguntar si el límite. Y sí, bueno, qué sé yo, si yo estoy formando un médico que tiene que hacer una, no sé, tiene que trabajar con órganos o un científico que tiene que ir a un laboratorio, tiene que estar. Lógico, la virtualidad, el 3D, capaz que también eso se va. La educación a distancia es un ilux, digamos, de alguna manera. A veces es una situación forzada. O sea, yo ofrezco educación a distancia porque no puedo ofrecer educación presencial. Porque no puedo pretender que la gente venga 2 años a la universidad a estudiar un título. Porque no puedo pretender que alguien que está trabajando todo el día deje su trabajo para estudiar. O sea, y nació así históricamente. O sea, en el siglo XIX, cuando nace la educación a distancia con, digamos, con correspondencia, la idea era la democratización. O sea, enseñar a oficios, enseñar a leer y escribir a la gente que estaba en lo que era la revolución industrial, que trabajaba ya 8, 10, 12 horas por día. Entonces, hay cosas prácticas que no se pueden a distancia, pero se pueden muchas cosas a distancia. Pero el contacto persona a persona es... yo por eso no trabajo todos los días en mi casa. O sea, yo podría trabajar en mi casa todos los días y sin embargo no dejo de ir cada semana a la universidad porque es el Es estar. interesante, ¿no? Porque hoy uno habla de educación a distancia, habla del Zoom, habla del Moodle, habla de las plataformas virtuales y demás, y uno piensa, bueno, esto empezó en la pandemia, ¿no? Pero vos recién dijiste algo interesante, que la educación a distancia empezó con letras, con cartas y demás, ya en el siglo XIX. Y lo que yo veía por experiencia personal, y me atrevo a charlar contigo de esto, que tiene que ver con mi propia formación rabínica o profesional, que siento que mientras más sabía de un tema, más podía aprovechar esto, profesores o cursos particulares de temas a distancia, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando tenía una Bekiut buena ya en Tanaj, una Bekiut buena en Ibrit, una Bekiut buena en Talmud, digamos, tenía conocimientos generales, amplios y demás, disfrutaba un curso de 2, 3, 4 semanas con algún mumje, con algún experto en algún tema. Pero en aquellos temas donde no tenía la base ya mía, la distancia no me servía. En ese sentido, digamos, para darme a mí la base. Me servía para, Bueno, listo, no pero sé, yo soy un fanático del Talmud, estudio Talmud, ¿sí? sí. Bueno, listo, si había un profesor que daba un curso de un Perec de la Gemara de Sanedrín de 3 semanas, lo podía tomar, porque ya tenía la herramienta de tener el Talmud frente a mí. Pero en las cosas que no tenía esa base, sentía que la distancia me Pero, faltaba. pero Uriel, la base, lo que pasa es que el profesor que daba ese curso lo daba para gente avanzada. Pero si vos tenés un profesor que da un curso para gente, un curso de Talmud para gente que no sabe Talmud, lo hubieras aprovechado igual. Mira, todo no empezó en la pandemia, ¿ok? Está claro que empezó muchísimo antes. Pero ponele, yo después de la pandemia, un montón de instituciones empezaron a ofrecer, se dieron cuenta que a la gente tenés que ofrecerle cosas también a distancia para que no tenga, para que pueda acceder. Entonces, hoy por hoy hay el Instituto Mofet, que es el Instituto Madre de la Capacitación acá en Israel. Esto ofrece una especialización en tecnologías educativas, innovaciones tecnológicas, y entonces lo hace toda a distancia, los jueves de 9 a 2 de la tarde, y hacen 2 encuentros presenciales por mes. Entonces, yo estoy participando, porque me interesa, y aparte, si hubiera tenido que ir todos los, Mofet no es lejos de mi casa, o sea, son media hora, pero si hubiera tenido que ir todos los jueves, no iba. O bien, empiezan a haber un montón de actividades que te ofrecen, conferencias, congresos, que si no hubiera sido a distancia, yo no voy. Ahora, Mm. lógicamente, yo participé de una jornada sobre inteligencia artificial, ponele.
Si vos no sabés un montón de conceptos previos referidos a la inteligencia artificial o a tecnologías o lo que sea, todo lo que dicen a mitad no lo entendés. O sea, siempre vos decís, bueno, ¿qué es lo que elegís? Y está, pero siempre Sí, puede haber no, pero respuesta para distinto público. Lo que es verdad, lo que vos decís es que cuando te metés en un tema, naturalmente empezás a buscar propuestas, hoy por hoy, si querés buscar, si buscas encontrás, y más tu caso que tenés un buen inglés, y entonces el mundo es ilimitado. no, por Realmente supuesto. A es ver, ilimitado. creo que la educación a distancia, esto que decías de esta democratización, ¿no? Entre la democratización y la realidad de las vidas de las personas frente a sus deseos de conocer más. No sé, por ejemplo, yo Dios mediante estoy empezando a hacer ahora el doctorado, ¿no? Con un profesor de España y con Dios mediante Danny Feinstein que conoces en México y yo acá de los Estados Unidos para una universidad de España y demás. Y eso es algo solamente que la distancia y tengo que ir una semana a España cada año y ya está, y el resto investigo de casa. Pero siento que no sé, por ejemplo, yo sentí una tensión, que en los últimos años también institutos de formación rabínica directamente pasaron a modelos virtualmente casi 100% a distancia, entendiendo que la realidad fue que en los últimos 40, 50 años la preparación de rabinos 90% eran argentinos, porque estaba el seminario, estaba hablando del mundo no ortodoxo, en Latinoamérica y exportación de rabinos, entendiendo que había gente que no se puede ir de Chile, de Uruguay, de Brasil, de México, de España y demás, o de donde vivan, para generar rabinos, entonces hacen toda la preparación rabínica casi a distancia, ¿no? Empezó el Instituto Reformista y luego el Conservador, también un modelo así. Y la verdad que tengo una pregunta, no sé si se puede preparar a una persona casi 100% a distancia con 1 o 2 seminarios al año y encuentros. ¿Por qué no? Entiendo la necesidad, entiendo que hay una necesidad. ¿Por qué no se podría? Y más aún en el nivel de rabino. A veces uno dice, por ejemplo, si yo tengo que hablar de escuelas de niños, escuelas primarias, escuelas medias, yo ahí digo, no, los quiero en la escuela, pero porque hay un componente social, afectivo, más allá de que de lo que sería ponerle todo el plagiarismo y todo eso que existe en todos los niveles. Pero niños, yo los quiero en la escuela. Universitarios, bueno, ponele en todo el mundo, también acá en Israel, los estudiantes sufrieron mucho el hecho de no llegar a la universidad. Y eso fue una falencia muy grande y hoy por hoy las universidades, si bien acá en Israel aprueban que haya profesores que dan a distancia o no, pero estimulan mucho que tanto estudiantes como personal que trabaja vayan a la universidad a trabajar. Poner el homeworking en el nivel de administración lo permiten creo que una vez por semana, no más que eso. O sea, quieren que la gente esté. Los estudiantes quieren estar, quieren llegar. Pero desde el punto de vista intelectual, la formación, por lo menos a nivel universitario, secundario y primario hubo grandes problemas. A nivel universitario, no decreció, digamos, ¿entendés? Porque la gente puede estudiar. Yo, digamos, mi programa es a distancia, y yo tuve el año pasado, de la lista de destacados de la Escuela de Educación, yo tuve un tercio eran míos. O sea, gente que tuvo el Pras No, Recto no, estudiaba con el seguro programa. O que hay. sea, ¿entendés? O sea, entonces voy a decir, el rabino, ¿por qué no podría estudiar a distancia? Digamos, es todo, entiendo, no soy, digamos, experto, pero entiendo que es una formación más bien intelectual, ¿o no? Claro, ahí eso. Bueno, de vuelta, a ver, no, yo tampoco soy experto, soy alguien que lo vive, está en el proceso, tanto como talmid, como moré, como estudiante, como profesor y demás. Que yo quizás soy, no sé, la próxima generación sea diferente y sea una generación totalmente digital, donde yo todavía estoy en ese pasaje entre una cosa y la otra. Por más de mi edad, siento que hay realmente, a ver, las consecuencias, al final, la historia, vamos a ver lo que pasa en los próximos 10, 15 años, como son los morim que se capacitan o directores que se capacitan a distancia, como son los rabinos que se capacitan a distancia y demás, pero siento que todavía hay algo de lo presencial que habría que ponderar más, aunque es un gran
aunque, de vuelta, como decís, la tensión entre la democratización, la realidad, claramente no es lo mismo tener que pagar miles de dólares para tener una vivienda en Israel o en Argentina y la comida y estar 2, 3, 4, 5 años estudiando que poder hacerlo 4 veces por semana, 3, 4 horas desde tu casa. O lo que termina pasando, Uriel, es que, como me contabas antes, que la mayor parte de los rabinos son argentinos, porque la formación se ha dado acá. Y así me imagino que si ustedes lo abrieron, debes tener gente que viene de otros lugares del mundo que también van a ser rabinos. Quizás hay que, ahora por eso, vuelvo a decir, no sé cuál es el componente social necesario, porque el rabino en definitiva es un líder comunitario. Entonces también hay una cuestión de poder escuchar y de poder sostener y poder contener. Pero bueno, qué sé yo, también los rabinos que se formaron desde la generación de Danny Feinstein en adelante, que a propósito Danny Feinstein fue el seminarista del Beit Knesset donde yo iba desde pequeño, ahí en Boedo. Ahí lo conocí. Pero también de esa generación salieron todo tipo de rabinos, vos sabés muy bien. Salieron rabinos muy buenos y rabinos no tan buenos. Con lo cual la presencialidad Seguro. tampoco garantizó, pues igual, no fue Harvard, digamos. O sea, hubo más de un problema ahí. Entonces, hay que ver eso, digamos, aquellos que están más en el diseño curricular de esto deberían evaluar si a un ramiro vos le tenés que pedir que 2 meses por año venga, 1 mes por año, 3 meses por año, o lo que sea. Yo creo que en este caso los modelos semipresenciales tienen mucho para aportar. ¿Entendés? O sea, en nuestro caso también somos semipresencial y yo creo que y cada modelo tiene que decidir en qué medida yo, o sea, cuánto yo doy a distancia, cuánto yo hago acá, o hago presencial, qué parte del currículum y cómo integro, digamos, los distintos componentes para obtener la mejor formación en función de los objetivos que me planteo. Bueno, Marcelo, yo creo que llegamos a esta hora, nos pasamos un poquito de esta hora de encuentro charlando sobre la educación judía, la educación a distancia, la formación de Morim, de coordinadores, directores, así que agradecerte por tu tiempo, por tu pasión y ojalá que te sigas realizando y ojalá que surja esta posibilidad de este sueño de que los Morim cada tantos años puedan ir y tengan derecho de ir y regresar a Israel. La verdad que me parece algo espectacular y ojalá que se haga realidad. ¿Okay? Ojalá, soñar no cuesta nada, como decía. No cuesta nada. Decía Bueno, O Gabriel, Im gracias. tirtzu ein Y bueno, suagadá, ¿no? Como decía Herzl, ¿ok? eso No también. creo que lo haya dicho en hebreo él, pero bueno, en hebreo ¿No? suena mejor que en alemán. Muy bien. Un Bueno, cariño grande y muchísimas nos vemos, gracias Marcelo. y bueno, a tu disposición. Chau, chau. Hasta pronto.